¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quisiera continuar con el tema que inicié en el video anterior. Este creo que es el video número 10 del ciclo Respuesta a un ateo, acerca del corazón. Tema enorme, realmente, que pertenece al futuro. Cuando superemos la etapa actual de pensamiento, a saber, esta etapa desintegrada, como hace notar Cornelio Fabro en sus artículos acerca del ateísmo, donde el hombre está como tironeado, como desarticulado por corrientes de pensamiento opuestas que se proponen como opciones válidas y que ninguna de ellas responde a la pregunta ¿quiénes somos?, ¿no? Y el ateísmo tiene que ver con esta desintegración del hombre y con la pérdida del corazón como órgano que unifica todas las potencias del hombre, ¿no? En este sentido, quería leerles un texto que me parece a mí muy interesante, ¿no? Porque nosotros en esta respuesta hablamos no tanto de Dios cuanto del hombre, ¿no? Y dice así un autor que escribió un libro muy importante, no está traducido, se titula Filosofía del Amor. Se trata del pensador religioso ruso de apellido Vyacheslav. Dice que la religión es el encuentro de Dios en uno mismo y de uno mismo en Dios. Y por eso, sigue él, el ateísmo no solamente es la falta de fe, la incredulidad en Dios, sino la incredulidad en el hombre, en la incredulidad en uno mismo, o sea, la incredulidad en el valor absoluto que tenemos, ¿no? A eso se refiere, no en nuestra existencia fáctica, que obviamente todos nosotros creemos, sino en la dignidad del hombre. El ateísmo se erige, sin embargo, hoy con cierta ínfulas de haber superado la fe en Dios como un estadio, digamos, infantil, ¿no? Como decía Comte, el fundador del positivismo, ¿no? Un ateo del siglo XVIII, Lichtenberg, citado por Cornelio Fabro en uno de sus libros, dice él que en el futuro, hablando quizá de nuestra época, creer en Dios será tan ridículo como creer en los fantasmas. Interesante, ¿no? Porque me recuerda esto del fantasma o el espectro del comunismo, ¿no? Que así empieza el manifiesto comunista, ¿no? De 1848. Un fantasma, un espectro, vaga por Europa, ¿no? El del comunismo. Digamos, quizás se refería Lichtenberg no tanto a Dios, sino a estos fantasmas, a estas ideologías, ¿no? En las cuales los hombres empezaron a creer cuando dejaron de creer en Dios, ¿no? Lo que pasa es que nosotros creemos en fantasmas. Y es decir, en el corazón, dice San Pablo, se erigen los ídolos. O bien, el corazón es el templo de Dios o de los ídolos. Por eso hay que ir con pie de plomo. Esto es un tema muy serio, ¿no? Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, en realidad se está refiriendo inconscientemente al hombre, no a Dios. Porque Dios no puede morir, ¿no? Si ha muerto, no es Dios. Y si es Dios, no ha muerto, ni muere, ni podrá morir. El único ser que responde a la definición de un Dios mortal es el hombre. Entonces, cuando dice Dios ha muerto, se refiere a nosotros y se refiere también, quizá proféticamente, a todas las destrucciones que el hombre ha provocado en el siglo pasado, ¿no? En el siglo XX, con todos los genocidios
y las guerras, ¿no? Provocadas en parte solamente, por esta incredulidad, ¿no?, creciente del siglo XX. Bien. Hay que ir con pie de plomo. Un poeta católico, Alexander Pope, dice: los tontos corren y pisotean donde los ángeles temen pisar. Quiere decir que lo sagrado, aún para los ángeles, es delicado, es sutil. Hay que tratarlo con la delicadeza propia de su esencia, ¿no? No se puede entrar a un bazar como un elefante, ¿no? No se puede cantar marchas políticas en el santuario de Luján, ¿no? No corresponde hacer un meeting en un santuario, que es un lugar sagrado, ¿no? Estoy refiriéndome a lo que pasó recientemente aquí en la Argentina, ¿no? Una profanación. Y entonces dice: los tontos corren, pisotean, bailan, como si no pasase nada, allí donde los ángeles temen pisar. Hay que ir con cuidado en los temas relacionados con el espíritu. Bien, esto, breve introducción, pensamientos que les dejo para su consideración. Bien, volviendo al tema del corazón. En primer lugar, el corazón no es una facultad, es un órgano. Hay una diferencia enorme en este sentido, porque el corazón no es una metáfora. Algunos creen que el corazón es una metáfora, es un signo de la voluntad. Así, por ejemplo, en un texto de Santo Tomás de Aquino, donde él dice, comentando la Escritura, donde dice corazón, hay que entender voluntad. No, absolutamente no. El corazón es un órgano central del sistema circulatorio, ¿no? No es una metáfora, sino que es algo que tiene una realidad física, pero que a su vez es la sede, en forma, digamos, que nosotros no llegamos a comprender, pero que podemos sentir, de tres tipos de sentimientos. Sentimientos espirituales. Uno de ellos es el sentimiento de Dios, sentimientos del alma, que son propiamente los sentimientos, ¿no? El amor, el deseo, el odio, no sé, en fin, toda la gama enorme de sentimientos que sentimos, ¿no? Y después las sensaciones, que son las sensaciones del cuerpo, ¿no? El dolor o el placer, fundamentalmente. Acerca de esto, un autor que quería recordar, porque también es un mártir de la Iglesia Ortodoxa rusa, el obispo Wojna Yatsenyetsky, escribió, siendo él médico, y un médico importante, habiendo recibido premios por su labor de médico militar durante la guerra, pero a su vez obispo, y por eso sufrió mucho, sufrió la cárcel también, ¿no? Fue perseguido y premiado. Perseguido por ser cura, premiado por ser un gran científico. Escribió un libro titulado Espíritu, Alma y Cuerpo, no está traducido, donde él precisamente, en uno de sus capítulos, dice que el corazón es la facultad de conocimiento superior. Pero él insiste en que se trata del órgano real, del corazón real, del corazón que late. Y esto nos puede escandalizar a nosotros porque tenemos un poco una idea racionalista del hombre, espiritualista, donde creemos que las facultades espirituales se ejercen en forma prácticamente inmaterial, ¿no? Inmaterial. Que tanto el cerebro como el corazón son, en fin, medios, pero no son la sede donde se realizan estas operaciones, ¿no? Inmateriales del entendimiento, del deseo, de la voluntad, del querer y del pensar, etc. Para este autor, Wojna Yatsenyetsky, por el contrario, este mismo corazón es la sede, ya sea de la circulación sanguínea como de los afectos, ¿no? Y también de los pensamientos. En este sentido, recuerdo de nuevo la doctrina que pertenece a la tradición de que el corazón tiene partes.
3 partes al menos, ¿no? Así lo llama Teófano, el recluso, la parte espiritual, la parte del alma, la parte del cuerpo. Ahora bien, acerca de esto hay dos, como decimos en Argentina, dos noticias, una mala y una buena, ¿no? Y algunas veces preguntamos, ¿cuál te digo primero? Bueno, en primer lugar, que el corazón cambia con enorme dificultad sus propios hábitos, a diferencia del entendimiento, que cuando entiende, entiende. Yo entiendo, por ejemplo, que fumar hace mal. Entiendo, por ejemplo, que comerme una pizza a la medianoche con cerveza, es decir, no me hace bien, no hace bien. Pero el hecho de que lo entienda no cambia mi conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque la conducta responde al corazón, no al entendimiento. De modo que notan los autores espirituales que tienen experiencia, de eso se trata, ¿no? De experiencia, que el entendimiento rápidamente conoce la verdad, pero el corazón con enorme dificultad se acomoda a ella, ¿no? Todos nosotros sabemos que la mansedumbre es una virtud cristiana, pero aquellos que tienen carácter explosivo, ¿no? Iracundo, altivo, no logran, o al menos fácilmente, una conducta mansa, sino que explotan, ¿no? Esto lo hace notar a San Pablo en la carta a los Romanos cuando dice: yo veo con mi corazón el bien, pero hago el mal, dice. De modo que el bien que yo veo no hago, y el mal que no quiero hacer hago, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón y el entendimiento son distintos, ¿no? Esta es la mala noticia de la dificultad de la transformación, de la transfiguración del corazón, de la espiritualización del corazón, ¿no? Así lo llama Teófano. Teófano dice que la función del cristiano es espiritualizar las partes inferiores del corazón. Es como una conquista, ¿no? Como que el corazón es, como decía Dostoyevsky, es el campo de batalla, ¿no? Es decir, el bien y el mal, dice Dios y el diablo, casi literalmente estoy citando, luchan un combate a muerte, y el terreno, el campo de batalla, es el corazón del hombre. Bien, entonces que la parte espiritual del corazón debe ir conquistando, espiritualizando la parte más humana, más sensible, ¿no? Donde residen los sentimientos. Pero esa es la mala noticia. La buena noticia es que el corazón, debido a que a su propia constitución, poco a poco va sometiéndose, va aceptando, se va conformando con las ideas del entendimiento, ¿no? Vale decir que si uno una y otra vez insiste, por ejemplo, en la necesidad de tener una conducta mansa, o en la necesidad de llevar una vida sana, y estudia y medita y reflexiona y reza acerca de estos temas, poco a poco estas ideas van penetrando en el corazón. De modo que la dificultad, que es real, no es imposibilidad, ¿no? Sino que precisamente el ejercicio de la meditación, que es una de las formas de oración universal, también cristiana, tiene como fin el lograr que los buenos pensamientos se arraiguen en el corazón y a través del corazón en la conducta. Por otro lado, no todo conocimiento nos conviene, ¿no? Sino en la medida en que el corazón es capaz de aceptarlo y de asimilarlo, ¿no? Así dice el Salmo: no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, ¿no? Un texto maravilloso, no solamente por su contenido, sino por su forma, ¿no? Acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Esto, un autor que trata de estos temas hace referencia a que nuestra cultura, nuestra civilización, en la actual tecnocracia, ¿no? Disponemos de medios
racionales, capaces de reemplazar al hombre con computadoras o de destruir el mundo con bombas, no sé, nucleares, atómicas, o de envenenar al mundo con algún virus, etc. Pero esos medios de los cuales disponemos, la razón humana dispone, no son convenientes para el hombre porque el hombre no tiene el corazón todavía capaz de usarlos para el bien, digamos, ¿no? Por eso él habla de la importancia de la medida del conocimiento. La medida del conocimiento debe estar en proporción al corazón. Y esto creo que es un principio también educativo muy importante, ¿no? para todos nosotros. Bueno, sigamos. Lucas 6:44. Dice así, dice nuestro Señor Jesús, ¿no? El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca el bien. Fíjese, repite 3 veces la palabra bueno. El buen hombre, el buen tesoro, saca el bien. O sea, los buenos pensamientos, las buenas acciones, las buenas intenciones proceden del buen tesoro del corazón del buen hombre. Y sigue como insistiendo, mediante un contraste, dice, pero el mal hombre, dice Jesús, del mal tesoro de su corazón, saca el mal. En otro lugar, Jesús dice, el Evangelio de San Mateo, aprendan de mí, dice que soy manso y humilde de corazón. Cuando luego de la resurrección Jesús se aparece en forma secreta y misteriosa a discípulos suyos que iban a un lugar llamado Emaús y les explica las Escrituras, después él se aparta de ellos y uno de ellos reflexiona y dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? El ardor del corazón entonces es una señal precisamente de la presencia de Dios en el alma. Pero, recordemos que nosotros no sabemos lo que es el corazón, sino que tenemos una idea muy arraigada en nuestra cultura del corazón como sentimiento y no como contemplación, no como visión. En este sentido hay que estar muy atentos al sentimentalismo. El sentimentalismo tiene diversas como corrientes, diversos orígenes también y formas, y uno de ellos, el más importante quizá, maestros o no sé cómo llamarlo, de sentimentalismo, es el Schleiermacher, ¿no? Que él dice que la religión no es otra cosa que el sentimiento del absoluto. Y que ese sentimiento, que es único para toda la humanidad, después se reviste en diversas formas, en diversas culturas, en diversas religiones. Pero todas esas religiones son relativas y ninguna de ellas es verdadera, sino son como ropajes que usamos, ¿no? La gente que vive en el norte del mundo, cerca del polo norte, usará, no sé, pieles, y los que viven en el Ecuador usarán remeras livianas, y nosotros en la Argentina, en fin, ropa templada para climas templados, etc. Pero en definitiva la religión es una, dice Schleiermacher, ¿no? Fíjense que en este sentido Schleiermacher relativiza todo dogma, porque no hay verdad. No hay verdad, la única verdad es el sentimiento. ¿Se dan cuenta? Esto es gravísimo, porque de repente, entonces, la religión nuevamente pertenece al mundo de lo afectivo, de lo sentimental, de lo irracional, y aquello que es propiamente racional y verdadero es lo otro. En este puede ser la filosofía, o la política, o lo que sea, o nada, ¿no? Y esto es gravísimo y tiene su fundamento, repito, en este olvido del corazón como órgano de conocimiento. Schleiermacher después pasa a la Iglesia Católica y mediante lo que se llama el modernismo, ¿no? Acerca de esto,
el documento más importante es la condena al modernismo que hizo en su momento Pío X, el Papa Pío X, en una encíclica famosa llamada Pascendi, ¿no? Que deberíamos leerla porque es muy actual, donde él explica cómo la filosofía esta del sentimentalismo, que no es otra cosa que el lado opuesto, la otra cara del racionalismo alemán, ¿no? Estos alemanes siempre haciendo lío, entra en la iglesia y contamina la teología católica, ¿no? El modernismo, después del Concilio Vaticano II, es llamado progresismo. ¿Qué es el progresismo católico? Bueno, es esto, quizá en otra forma, tienen también diversas formas, pero en definitiva es poner en duda todo dogma, toda verdad, porque la religión no es de la verdad, del sentimiento. ¿Y esto por qué? Porque se entiende nuevamente el corazón como sede de los sentimientos y no como sede del espíritu. El corazón tiene ojos, que se iluminen los ojos de su corazón, dice San Pablo. Y bien, respecto al corazón hay dos grandes errores que tenemos que tener en cuenta. El primero es el desprecio, la supresión del corazón en favor de la razón, de la mente, del conocimiento. Pero lo segundo, que quizás es más peligroso, es no tanto la supresión del corazón como objeto de pensamiento y de reflexión, sino su deformación, la reducción del corazón a lo puramente sentimental, ¿no? Cerca del corazón, lo importante, sea como sea, hagamos lo que hagamos, hacerlo de corazón, con el corazón, no por obligación, no por deber, no porque nos miran, sino hacerlo, vivir haciendo cosas de corazón, es el secreto de la felicidad. Que tengan muy buen día. Si tienen preguntas, observaciones, en fin, me las pueden mandar a mi correo electrónico. Gracias.